Muy buenas tardes, profesor. Me presento, mi nombre es Donovan Boadilla Mateos. Mi equipo está conformado por Alberto García Moreno y Mario Eduardo Chávez Ríos. El tema a tratar en este video es sobre la economía actual de Argentina. Igualmente daremos un repaso a años anteriores de cómo ha estado en los últimos años y dar al final un pequeño análisis de la economía actual de Argentina. Bueno, vamos a hablar sobre los datos relevantes de Argentina. En primer lugar, vamos a hablar sobre la población. Se reveló que en el último censo de Argentina, en el 2023, los habitantes que habitan en el país son de 46 millones de habitantes, lo cual tan solo la mitad habitan en 3 provincias. La primera con 3 millones y medio que habitan es en Santa Fe, casi 4 millones en Córdoba, y en primer lugar por una diferencia muy grande de sus hermanas es Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes. Por otro lado, las provincias menos habitadas de Argentina fueron La Pampa y Santa Cruz, que no tienen ni 400.000 habitantes. Y en último lugar, la Tierra del Fuego, que no tiene ni 19.000 habitantes. Pero pasando de esto, quizás te sorprenda que la Tierra del Fuego fue la provincia que más creció en habitantes en los últimos años, creciendo un 50%. ¿A qué se debe esto? En los últimos años Tierra del Fuego desarrolló una industria muy fuerte y esto generó que atraiga muchos trabajadores de otras provincias, igualmente de otros países. Y por otro lado, por muy sorprendente que sea, que el distrito que menos creció en población fue Buenos Aires, que no solo creció un 8% en los últimos 12 años. Esto se debe a que, por un lado, que ha habido una gran migración de personas hacia el conurbano, y por el otro, que las mujeres de Buenos Aires no suelen tener demasiados hijos. Eso fue el deterioro del crecimiento de Buenos Aires. Por último, la provincia más densamente poblada, quizás pensarías que es Buenos Aires, es porque tiene 17 millones de habitantes, pero a pesar de esto, no es así, sino Tucumán. Tucumán, a pesar de ser la provincia más pequeña de Argentina, es una de las que más habitantes tiene, con 1.700.000 habitantes. Lo que genera que en este lugar haya un promedio de 75 personas por kilómetro cuadrado. Y por otro lado, la provincia más despoblada es Santa Cruz, que tan solo tiene 330.000 habitantes. Bueno, pasemos con el PIB nominal de Argentina. ¿Se imaginan cuánto vale todo lo que produce Argentina en un año? Les cuento, el PIB nominal del país en el 2023 se estima que es de unos 640.59 mil millones de dólares. Sí, 1.000 millones. Esto incluye todo, desde la industria, el comercio, hasta los asados que se hacen los fines de semana. Bueno, no literalmente. Aunque este número suena gigante, también refleja los retos económicos del país, como es la inflación súper alta que ha sufrido en los últimos años, el tipo de cambio totalmente abrupto que ha tenido y mucho más. Esto se seguirá analizando en lo que resta del video. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las reservas internacionales del Banco Central. Estas están por los 24.000 millones de dólares, pero cuidado, esto es bruto. Si hablamos de las reservas netas, estamos en los menos 7.000 millones. Sí, es negativo. Esto refleja que el país está prácticamente raspando la olla para cumplir con sus compromisos financieros, como el pago del FMI. Ahora, vamos a hablar de mal a peor. Ahora vamos a hablar del dólar, que es el rey de todas las conservaciones. El dólar oficial está cerca de los 350 pesos argentinos, pero el dólar blue, el que más usamos para comprar o ahorrar, está en un rango loco de los 900 pesos. La brecha entre ambos es casi de un 160%, una locura económica total. Bueno, ahora hablaremos del IED, la inversión extranjera directa. Argentina recibió un total de 23.866 millones de dólares en IED durante el año, lo que representa un aumento espectacular del 57% en comparación con los 15.201 millones de dólares en el 2022.
Esto posicionó al país como el segundo destino de inversiones extranjeras de América Latina, solo detrás de Brasil, que recibió 64.230 millones de dólares. Además que esta cifra equivale al 12.9% del total regional, dejando a países como Chile y Colombia por detrás. Este crecimiento en las inversiones demuestra que, a pesar de las dificultades económicas, el mercado argentino sigue siendo atractivo para los inversores extranjeros. ¿Qué opinas? ¿Será sostenible el crecimiento en los próximos años? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas comparativas y competitivas del país mismo. Primero vamos a iniciar con la ventaja competitiva de Argentina, que en primer lugar vamos a hablar de la agricultura y la ganadería. Argentina es un gigante en la producción y exportación de alimentos. Soja, maíz y trigo son de los principales cultivos que exporta a todo el mundo. La carne vacuna, famosa por su calidad. Sí, hablamos de asados, de los argentinos que llevan la delantera. Todo esto es posible gracias a su enorme territorio fértil conocido como la Pampa Húmeda, que tiene condiciones ideales para la producción a gran escala. Literalmente el país se alimenta al mundo. Pero eso no es todo. Argentina también es rica en recursos naturales. Petróleo y gas natural, importantes para la energía. Litio, esto es clave para el país, es uno de los productores del mundo. El litio es esencial para las baterías de los autos eléctricos. ¿Se imaginan el impacto que esto tendrá en un futuro en la tecnología? Ahora, la siguiente ventaja comparativa es la biodiversidad y el clima, el motor productivo. Argentina tiene una diversidad geográfica espectacular, desde las selvas subtropicales hasta desiertos y montañas nevadas. Esto permite producir de todo. Productos agrícolas de alta calidad, como frutas, verduras, vinos y carnes premium. Gracias a esto, los alimentos argentinos son muy buscados en los mercados internacionales y no es para menos. La clave aquí es aprovechar esta diversidad para exportar el valor agregado y no solo de materias primas. ¿Estamos maximizando esto? También, el turismo, un diamante económico. El turismo argentino es otro sector con un potencial grande. Patagones y glaciares, un espectáculo natural que atrae a turistas de todo el mundo. Cataratas del Iguazú, una maravilla natural que por sí sola genera millones de ingresos. Las cordilleras de los Andes, esquiar en invierno, trekking de verano, turismo todo el año. ¿Y qué más? Uno que otro choque de avión, ¿no? Si Argentina invierte más en su infraestructura y marketing turístico, podría duplicar o triplicar sus ingresos en este sector. ¿Qué opinan? El sector primario. Bueno, comenzando por sus sectores económicos, podemos ver que el sector primario abarca un 10.8% del PIB, que se compone básicamente por agricultura, que es soya, maíz, trigo, girasol, algodón, tabaco, frutas y verduras. Ganadería, que es básicamente carne bovina, ovina, porcina, avícola y lácteos. La minería, petróleo, gas, oro, plata, cobre, uranio y litio. Pesca, pues, productos del mar frescos y procesados. El sector secundario, un 28.1% del PIB, que son básicamente las industrias automotriz, textil, química, alimenticia y metalúrgica. Son automóviles, camiones, autobuses de la automotriz, de la textiles, ropa, calzado, textiles y productos de cuero. Química son fertilizantes y plaguicidas. Alimenticia es procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco. De la metalúrgica es producción de acero, aluminio y otros metales. Del sector terciario, que es un 61.1% del PIB, son servicios financieros, que serían bancos, seguros, inversión, el comercio, pues, minorista, mayorista y electrónico, el turismo, pues, viajes, hospedaje, gastronomía y actividades recreativas,
En comunicaciones son las telecomunicaciones, el internet y los medios de comunicación. En transporte, pues terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. En los servicios profesionales es la consultoría, la contabilidad, la abogacía y la arquitectura. Relacionando estos sectores con pues, las exportaciones e importaciones que tiene este país, pues como se puede observar aquí en el año 2023, por desgracia para Argentina, importó 73.714 millones a comparación de 66.788 millones de dólares que exportó. Como se puede observar aquí, en estos sectores se ven las diferencias. Por ejemplo, en 23.419 millones de dólares de exportaciones en sector agrícola, mientras que unos 4.419 millones de dólares en sector agrícola importados. En el industrial fueron 20.631 millones de dólares, mientras que en importaciones fueron 30.631 millones de dólares. En el sector minero se exportaron 4.419 millones de dólares, mientras que en importaciones fueron 6.419 millones de dólares. En servicios, aquí como se ve, son 18.319 millones de dólares, y en importaciones fueron 32.245 millones de dólares. Aquí está el porcentaje total de cómo se compone estas exportaciones, que el 35% es agrícola, el 30% es industrial, el 6.6% es minero y de servicios es 27.4%. En importaciones, el agrícola es un 6%, en el industrial es un 41.6%, en el sector minero es un 8.7% y en el de servicios es un 43.7%. Como aquí se ve, pues las principales importaciones que hace Argentina es el petróleo refinado, aceites vegetales, harina de trigo, azúcar, automóviles, partes y accesorios para automóviles, máquinas y equipos y productos químicos. Sus principales socios comerciales en exportaciones es Brasil con un 17.8%, la Unión Europea con un 10.3%, Estados Unidos con un 8.5%, China con un 7.9%, Chile con un 7.4%, Perú con un 3.8% y la India con un 3.7%. En importaciones, Brasil con un 23.5%, China con un 19.7%, la Unión Europea con un 14.5% y Estados Unidos con un 11.7%. Como aquí se podría hacer un análisis de lo que le falta a Argentina es el procesar las materias primas y también la maquinaria para poder hacer no nada más procesamientos de materias primas, sino de, en este caso, de metales, se puede decir, en el sector minero y también para los productos químicos. Bueno, ahora pasando con los indicadores económicos, que son datos pues, de carácter estadístico que nos permiten hacer un análisis de la situación de la economía, tanto pasada como presente, para poder realizar previsiones sobre cómo va a evolucionar esta. Aquí, como se puede observar, desde el año 2013 hasta el 2023, se puede observar cómo ha sido el comportamiento del PIB. Aquí la inflación, la tasa de interés, tasa de desempleo, el salario mínimo en dólares, el salario promedio, el ingreso per cápita,
el tipo de cambio, el índice de Gini, el índice de desarrollo humano y el gasto público que se ha hecho en esos años. Analizando, si tuviéramos que analizar año por año, como se logra ver, ha habido años donde, por ejemplo, aquí 2018 tuvo un decrecimiento bastante grande y comparación a su año anterior, 2017, que lo que provocó, digamos, este decrecimiento o sea, en el PIB, una enorme inflación, una subida de la tasa de interés, también mayor tasa de desempleo, que el salario mínimo bajara, que el salario promedio igual bajara, que el ingreso per cápita se redujera y que el tipo de cambio pasara de 18.5 hasta 39.5 dólares de cada de pesos argentinos a dólares, pues. Y que el índice, por desgracia, subiera. Y también el índice de desarrollo humano, y aquí en este caso se redujo el gasto público. Viendo los años anteriores, del 2013 hasta el 2015, fueron años que, como se puede ver, el PIB creció. También la tasa de interés, en este caso, siempre fue más alta que la inflación. La tasa de desempleo, por ejemplo, de 2013 a 2014 bajó de 7.9 a 7.5 y volvió a subir a 9.3. Aquí el salario mínimo, como se puede observar, bajó considerablemente, igual que el salario promedio. El ingreso de 2013 a 2014 subió y luego también volvió a subir a 2015. Aquí el ojo es en el tipo de cambio, porque 2013 por cada dólar eran 5.5 pesos argentinos, en 2014 eran 8, en el 2015 9.8, 2016 14.5, aquí 2017 18.5 y luego ese salto por lo de la crisis que hubo debido a que el presidente en ese entonces pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares que desencadenó una crisis, digamos, más larga y grande. Como se puede ver aquí, por cada dólar eran 45.5 pesos argentinos en 2019. Luego en 2020 eran por cada dólar 84 pesos argentinos. Aquí también fue por lo mismo de la crisis del COVID a nivel mundial. Luego en 2021 por cada dólar eran 98 pesos argentinos. En 2022 por cada dólar eran 160 pesos argentinos. Y en 2023 por cada dólar eran 370 pesos argentinos. En el índice de Gini, como se puede ver, ha ido de mejor calidad de vida a peor calidad de vida. Como se puede ver, 2013 3.392, 2014 3.393, 2015 3.396, 2016 .427, en 2017 .425, en 2018 .426, en 2019 .44, 2020 .451, 2021 .413, en 2022 .414, que en estos dos, del 2020 al 2021, claramente mejoró por la recuperación que hubo de pospandemia, pues.
Y de 2022 a 2023 otra vez volvió a estar mal porque de .414 subía a .417. Bueno, y hablando ya de inflación, como se puede observar, relacionado con la misma tasa de interés, vemos que en el 2013 claramente la tasa de interés superaba aquí a la inflación, igual 2014, aquí 2015, aquí la inflación, aquí la tasa de interés más bien no pudo porque la inflación pues, se disparó hasta el 40%. Y aquí en 2017 se volvió a controlar la inflación y pues, la tasa de interés era mayor. Y en el 2018 se disparó tanto la inflación que tuvieron que subir la tasa de interés de un 29 hasta un 60%. 2019 creció la inflación, pero en este caso subió de la tasa de interés de 60 hasta un 70%. Después en 2020, por lo mismo de la crisis de la pandemia, bajó el consumo y entonces pues la inflación se redujo, pero la tasa de interés subió en un 85%. 2021 subió la inflación por lo mismo de que la recuperación y la tasa de interés se redujo. Ya en 2022 la inflación llegó al punto del 94.80% y la tasa de interés a un 90% que pues, no termina de cubrir. No termina de equiparar para no dañar la economía. Y en este caso ya el 2023 la inflación alcanzó un 122% y la tasa de interés llegó hasta un 118%. Como se podrá ver aquí, el ingreso per cápita a lo largo de estos años, pues del 2013 al 14 subió, al 2015 subió, en 2016 también subió, en 2017 hubo una subida y en 2018 fue donde se contrajo, por lo mismo de las malas decisiones del presidente en ese entonces, que dejó una crisis a los argentinos demasiado grave. Luego 2019, aquí $10,430. Luego en 2020, pues, por lo mismo de la pandemia, por los despidos, por los confinamientos. Luego 2021 por una pequeña recuperación. Y 2022, pues como se estuvo recuperando, entonces el ingreso subió, al igual que el 2023. Pero es una contradicción aquí porque el salario mínimo, en lugar de que subiera, bajó, como se ve a lo largo de estos años. 2013, $520, 2014, $450, 2015, $400, 2016, $310, 2017, $440, aquí se recuperó respecto al 2016. Luego en 2018 es cuando se perdió el poder adquisitivo de 440 a 230. Luego en 2019 subió un poco a 275 y luego llegó la pandemia donde pues llegó la crisis, se redujo aquí. Luego llegó la recuperación después de la pandemia, 290. 2022 aquí sí, subió un poco y en 2023 ahí fue donde cayó debido a los indicadores que se muestran en este año.
Aquí, como se puede ver, el salario promedio también ha ido prácticamente de la mano en su reducción, en su poder, o sea, en cuánto vale pues la moneda. Aquí, como se puede ver, por último, aquí está abajo, el gasto público 2013 a 2014 subió, 15 igual. Aquí en 2016 se contrajo porque también se contrajo el PIB. Luego en 2017 subió el gasto por lo mismo de que creció el PIB. En 2018 pues se redujo evidentemente por lo de la crisis del préstamo. Luego en 2019, arrastrando lo del año anterior, bajó el gasto público. Y en 2020 pues también arrastrando lo de antes y luego la pandemia en ese entonces. Luego 2021, tras la recuperación, pues subió el gasto público. Y en 2022, pues igual así como tras el crecimiento del PIB hubo mayor gasto público, pues se hizo más gasto. Y en 2023, pues muy poco, pero ahí está. Bueno, ahora hablando de la informalidad laboral, que es un tema delicado en la Argentina. Como se puede ver, la informalidad en Argentina afecta casi a la mitad de la población económica activa. Según datos del INDEC, en 2023 la tasa de empleo informal llegó al 46.9% de las... Bueno, bueno, casi 7 de cada 10 empleos generados no cumplen con las condiciones de formalidad. Las causas se encuentran costos laborales y cargas impositivas, o sea, altos impuestos en los salarios de los trabajadores, así como baja productividad y incentivos bajos para la formalización. Características, básicamente los trabajadores no cuentan con, a pesar de que pues no, en los trabajos formales no cuentan con buenos incentivos, productividad y los impuestos altos, se van a la informalidad y pues estos trabajadores informales no tienen prestaciones laborales que se les darían de forma formal, como lo es protección social, prestaciones laborales y representación sindical. Y aparte de tener ingresos bajos que son variables. Como se dijo aquí, el 46.9% de la población ocupada tiene empleos informales. 27.3% de los trabajadores declaró cobrar un salario, pero no cuenta con beneficios laborales. Luego, el 22.2% de las personas aseguró que trabaja por cuenta propia. Luego, el ingreso medio de los trabajadores informales es un 48.9% inferior al de los trabajadores del sector privado. Pues eso lo que quiere decir es que a pesar de que algunos cobren un salario de forma formal, no tienen esos beneficios que les toca de ley. Y otros, por otro lado, sabiendo que les quitan muchos impuestos y sabiendo que por más que hagan una gran productividad, no compensa el trabajo con lo que se va a ganar. Entonces algunos se dedican o se tienen que dedicar a la informalidad, donde pues no les quitan impuestos, pero tampoco tienen la seguridad que les daría un trabajo seguro. Las prestaciones laborales, que también de todos modos están muy mal. Bueno, eso sería todo de mi parte.
El siguiente tema va a ser índice de Gini. Este índice nos indica la distribución de la riqueza. Va de 0 a 1, donde 0 es una distribución equitativa de la riqueza y donde 1% es que una sola persona concentra toda la riqueza. En el caso muy particular de Argentina, se estimó que en 2023 este iba a variar de 0.42% a 0.43%. Esto nos indica un nivel de desigualdad de ingresos moderadamente alto. Este valor ha tenido ciertas fluctuaciones en los años anteriores debido a la inestabilidad económica que ya hemos mencionado, a las crisis en inflación y una pobreza que ha estado en crecimiento. En el último informe del Programa Nacional Argentina para 2023 tuvo un índice de Gini de 0.8%, siendo más específico 0.842, lo que clasifica al país en la categoría de alto desarrollo humano. Sin embargo, este valor es relativamente alto. La desigualdad e inestabilidad económica continúan siendo desafíos para mejorar el bienestar general de la población. Y como bien sabemos, un índice de Gini muy alto, de 0.5 a 0.1, pues nos indica que la distribución de la riqueza solamente se concentra en ciertas partes de la población, en ciertos sectores. Un ejemplo claro es Brasil, que a pesar de tener un buen PIB, un buen desarrollo económico, su distribución de la riqueza no es muy buena, con un porcentaje de 0.5% aproximadamente. Y bueno, ¿por qué decimos que en Argentina es desigual? Con el 10% más rico de la población concentrando la mayor parte de ingresos. En 2021, el 10% más rico de la población en Argentina se llevó el 55 a 58% de la riqueza total de los hogares. En el segundo trimestre de 2024, el ingreso de una familia rica era 14 veces mayor que el de una familia de escasos recursos. Y en el primer semestre de 2022, el 36.5% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 8.8% en situación de indigencia. Como podemos ver, pues no solamente se ha visto afectada la clase alta, también la clase pobre, y de hecho muchas personas que tenían un buen poder adquisitivo o que mínimo podían satisfacer sus necesidades o no estaban dentro de una pobreza alimentaria, sino un nivel de pobreza un poquito menor. Por ejemplo, en el caso de México, que solamente dos clases, baja y alta. En ello nos damos cuenta, según datos de Coneval, que existen diferentes tipos de pobreza. La más baja es la extrema, donde tienen no solo escasez de recursos, simplemente no pueden satisfacer sus necesidades como a veces la alimentación. Lo mismo sucede en Argentina, dadas las condiciones, se ha visto afectada esa pobreza, ha incrementado. Lo podemos observar en la tabla de 2013 a 2023. El salario mínimo en Argentina equivalente a dólares era de $520. Actualmente es en un rango de $490. Sigue siendo una disminución porque ha tenido una desaceleración económica y es por ello que su pobreza ha incrementado más. Han sido diversos los factores por los cuales Argentina ha sido una nación en recesión y muy golpeada económicamente. Sin embargo, las propuestas del gobierno actual apuntan a que va a tardar, dadas las políticas que están implementando, políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales expansivas actualmente. Van a tardar, pero los efectos a largo plazo pueden ser muy buenos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. El siguiente tema es política económica. Para ello nos vamos a remontar al año 2018, donde Argentina fue marcada por crisis económicas y financieras
bajo la presidencia de Mauricio Macri, experimentó una devaluación del peso argentino que perdió más del 100% de su valor en dólares en un solo año. Para intentar contener la crisis, el Banco Central argentino subió las tasas de interés al 40% y luego al 60%. O sea que aplicó una política monetaria restrictiva, subiendo las tasas de interés para reducir su oferta monetaria y a tratar de contener esta oferta frente al dólar y poder recuperar de cierta manera su poder frente a esta moneda. Para esos momentos, estas eran las tasas de interés más altas del mundo. Ahora, para 2019, en el periodo de Alberto Fernández, implementó un cambio en el modelo económico con un dólar controlado y la aplicación de impuestos a la compra de divisas, el famoso impuesto país. ¿Qué es el impuesto país? Bueno, sabemos que el impuesto país grava el cambio de las divisas. ¿Qué es? Bueno, el impuesto país o impuesto por una Argentina inclusiva y solidaria es un tributo que grava ciertas operaciones en moneda extranjera que en un principio estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, establecido por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de emergencia pública. Este impuesto tiene como objetivo financiar programas sociales a cargo de ANSES y PAMI, además de destinar un porcentaje a obras de infraestructura y fomento del turismo. ¿Qué quiere decir? Esto es una política fiscal restrictiva donde aumentas tu gasto público y también aumentas la recaudación de impuestos. Obviamente, para poder generar condiciones para una mejor inversión, para incrementar tu IET, que es inversión extranjera directa, necesitas generar condiciones y parte de esas condiciones se obtienen a través de estas políticas económicas. En este caso, una política monetaria restrictiva, como lo vimos en 2018, y en 2019 una política fiscal restrictiva. Entonces, ¿qué nos da a entender? Bueno, pues yo te voy a gravar el consumo, o las transacciones, mejor dicho, de estas divisas para poder yo obtener un porcentaje por estas transacciones y yo a través de esa recaudación poder generar obras de infraestructura, turismo, AMSES, PAMI, y esto pues nos apoyaría mucho, en este caso de Argentina, a generar condiciones. Y bueno, el impuesto y su aplicación, como sabemos, fue creado en 2019 y alcanza las operaciones que implican moneda extranjera. Aunque inicialmente se aplicaba a personas físicas que adquirían divisas, su alcance se amplió con el tiempo para incluir a empresas que importan bienes y servicios. El pago del impuesto país se produce en operaciones de cambio, lo que afecta directamente el costo de los productos importados. Claramente, si tú consumes en dólares un producto que va a traer desde el exterior, te va a salir mucho más caro, y que esto se refleja también en el costo final del producto dentro de la región. Esto también lo podemos observar en los superávit deficientes, que quiere decir que Argentina ha estado importando más de lo que exporta por la disminución de su actividad agrícola. Como resultado de estas restricciones, muchas empresas deben realizar pagos anticipados del impuesto país, conocidos como pagos a cuentas, antes de poder concretar la compra de divisas. Este esquema, regulado por el decreto número 377-2023, permite a la AFIP anticipar hasta un 95% del tributo en ciertas importaciones. Y bueno, gracias a esto podemos ver que también tuvo una repercusión en el 2023, ya en el periodo de Milei. El país enfrentó una nueva recesión debido a una sequía histórica, escasez de dólares. Obviamente, cuando tú grabas las transacciones de una divisa, lo que vas a hacer es que vas a restringir el consumo de esas divisas y vas a restringir las transacciones. Lo mismo se ve en un caso similar en la inflación. Cuando la inflación incrementa, pérdidas poder adquisitivo y obviamente consumes menos. Da como resultado que los precios tienden a bajar. Y bueno, la escasez de dólares y una inflación creciente que superó las 3 cifras de 122% en 2023. El nuevo gobierno de
Milei implementó un shock económico y una restricción presupuestaria estatal para reducir la inflación que había superado el 160%. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, la primera es liberalización del régimen cambiario en 2015, que llevó una depreciación del 42% del peso argentino. La siguiente es aumento de tasas de interés del 40 al 60% en 2018, política monetaria restrictiva, control de cambios y aplicación de impuestos a la compra de divisas, política fiscal restrictiva, una reestructuración de la deuda externa en 2020 y el shock económico y restricción presupuestal estatal en 2023. Es importante destacar que estas medidas han tenido un impacto significativo en la economía argentina, con una inflación alta y una devaluación del peso argentino. Debido a esto, pues Argentina no se ha podido recuperar de la creciente decadencia, desaceleración económica que ha tenido a lo largo de este tiempo. Como bien sabemos, van desde desaceleración, depresión, recesión y recuperación. Sin embargo, Argentina todavía no ve la recuperación sin importar los esfuerzos que ha hecho. Como otro dato importante, el ministro de Economía, Luis Caputo, del Partido de la Libertad Avanza de Javier Milei, confirmó a través de su cuenta de X que a partir del lunes 12 de septiembre, una noticia pasada, la alícuota del impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, país, para la importación de bienes y fletes se retrocederá del 17.5 al 7.5%. Esto lo conocemos como una política fiscal expansiva, donde tú reduces tu recaudación fiscal para incentivar la economía. Por el momento, el dólar tarjeta y los gastos en el exterior seguirán sin cambios. El presidente de la Nación ya había adelantado en el 28 de julio, durante su participación en la inauguración de la 136 exposición rural, que en septiembre el gobierno bajaría la alícuota del impuesto país, que se había incrementado al comienzo de su gestión. Cito las siguientes palabras de Milei: habíamos dicho que la suba del impuesto país era absolutamente transitoria y en el mes de septiembre vamos a bajarlo al 7,5% y lo vamos a estar eliminando en el mes de diciembre, señaló Milei durante un discurso realizado en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, Buenos Aires. Bueno, estas son unas buenas noticias para Argentina, porque como bien sabemos, no siempre se tienen que aplicar unas políticas restrictivas, también se pueden aplicar políticas expansivas para incentivar la economía. Como bien sabemos, Argentina está teniendo un déficit, está importando más de lo que exporta, entonces tienes que buscar la manera de cómo importar sin que tu costo se vea afectado, porque no solo afectas o recaudas en este caso para incrementar tu gasto público, estás afectando a la población, estás generando inflación, y si tú generas esa inflación, tu población va a seguir teniendo un poder adquisitivo mucho menor del que ya venía teniendo a lo largo de estos años. Las empresas tienen que incrementar sus precios. Si tú incrementas tus precios, puede aumentar tu tasa de desempleo, porque obviamente las empresas van a buscar reducir sus gastos para aumentar su margen de ganancia. Entonces esto nos lleva no solamente a una inflación, nos da también como resultado una tasa de desempleo. Ya ni hablar del índice de desarrollo humano, o IDH, que se ve afectado, ya que disminuye la esperanza de vida, porque tú como ser humano tienes que satisfacer tus necesidades y tener un bienestar general. Y si no tienes ese bienestar, pues obviamente tus expectativas de vida, tu nivel educativo, tu educación, seguridad, se van a ver mermadas de cierta manera. Bueno, les voy a hablar de desarrollo económico. Sabemos que el desarrollo económico es la calidad de vida en un país o en una nación en específico. Esto tiene diversos factores. Para ello vamos a hablar de PIB, inflación, tasa de interés, oferta monetaria, políticas económicas. Vamos a empezar por la inflación. En Argentina es un país cuya inflación ha ido en aumento desde 2013, como lo pudieron observar en la tabla, donde presentaba una inflación de 10.5% hasta 2023, que es 122%. Ha ido incrementando muy considerablemente. Sin embargo, actualmente se han estado estabilizando y se prevé que para 2025
la inflación tenga una reducción. En este caso han tenido algo llamado hiperinflación, que quiere decir que la inflación ha crecido de manera descontrolada. Sin embargo, el actual presidente Milei ha buscado diversas propuestas y ha impulsado diversos decretos, ha hecho diversas acciones para poder disminuir y controlar esto de una mejor manera sin afectar tanto el bolsillo de los argentinos. He leído noticias sobre los recortes que ha hecho dentro de su gabinete y dentro de oficinas de gobierno para poder obtener una mayor oferta monetaria y poder tener un mejor gasto público y una mejor distribución de la riqueza. Sabemos también que parte de esto hay una política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Bueno, dada la inflación que están teniendo actualmente, hay que reducir la oferta monetaria. Dada la escasez y la baja producción que han tenido, el coste del dinero ha aumentado. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es más alta. Entonces, al nosotros aumentar esta tasa de interés, desincentivamos la inversión. ¿Qué quiere decir? Que las empresas van a endeudarse menos, porque el dinero es más caro. Y esto genera recortes en el presupuesto, una producción menor, que una producción también se refleja en un PIB menor. Y esto también repercute en la tasa de desempleo, porque yo al obtener menores ingresos y que el dinero me salga más caro, voy a invertir menos, voy a tener que hacer incluso recortes en el presupuesto. Podemos apreciar en los años principalmente de 2019 a 2020, que es antes de la pandemia, que hubo un aumento en la tasa de desempleo de 9.8% a 11.7%. Este es un incremento bastante de 2% y bastante considerable. También podemos apreciar que el salario mínimo fue decreciendo con el pasar del tiempo. En ello también vamos a ver lo que son las reservas, el IED, para poder tener un mejor contexto de esto. También hubo un aumento de la pobreza, desgraciadamente, cuando tenemos que aplicar ciertas medidas, como lo es una tasa monetaria restrictiva. Pues hay que aplicar ciertas medidas y esto va a repercutir en la población. Desgraciadamente, hubo un aumento en la tasa de pobreza de 39.2% que se reportó en 2022 a más de 40% en el reportado en 2023. Esto también se refleja en la balanza comercial. Como bien sabemos, hay déficit y superávit. Tuvieron un superávit reducido debido a una menor exportación agrícola. El PIB de Argentina está dividido obviamente en actividad primaria, secundaria y terciaria. Dentro de esas actividades, el sector primario ocupa el 10% del PIB. Este se vio disminuido porque como se mencionó, hubo un PIB menor, hubo por ende una producción menor, una tasa de desempleo mayor. También se han visto afectadas el IET, que quiere decir que es la inversión extranjera directa en el país. Argentina afortunadamente ha crecido en los últimos años y en el primer trimestre de 2024 se registraron ingresos netos de 6.572 millones de dólares. Esta es una buena noticia. Gracias a las políticas de Milei se está viendo una mayor inversión extranjera dentro del país, se están incentivando. Obviamente los datos nos harían pensar que bueno, es una economía que está muy golpeada, muy dañada. Sin embargo, hay inversión extranjera y los beneficios no se van a notar más que en un mediano y largo plazo. También tenemos que las reservas internacionales disminuyeron de 33.000 millones de dólares en 2022 a un rango de 20 a 30.000 millones de dólares. ¿Qué es una reserva internacional? Bueno, las reservas internacionales son los activos financieros que cuenta un banco central para poder hacerle frente a las crisis o dificultades financieras que pueda atravesar una economía. ¿Por qué un país, en este caso Argentina, se ve en la necesidad de reducir esas reservas? Bueno, una de ellas es el endurecimiento de las condiciones financieras externas, la vulnerabilidad preexistente en la economía como problemas de sostenibilidad fiscal y externa. Todos estos líquidos que los bancos centrales administran para proteger la economía de choques externos son indicadores de la capacidad de pago de un país y la solidez de un banco central. Bueno,
Ahora vamos por el siguiente tema, que son políticas económicas. Bueno, la política económica en Argentina, si nos centramos desde 2018, ha sido marcada por crisis económicas y financieras. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, experimentó una devaluación del peso argentino, que perdió más del 100% de su valor en dólares en un solo año. Para intentar contener la crisis, el Banco Central subió las tasas de interés, política monetaria restrictiva, que bien sabemos es reducir oferta monetaria, subir tasas de interés. Y luego lo incrementó todavía mucho más, que un 60%, que fue la más alta del mundo en ese momento. En 2019, el gobierno de Alberto Fernández implementó un cambio en el modelo económico con un dólar controlado y la aplicación de impuestos a la compra de divisas. ¿Qué quiere decir? Que han aplicado también una política fiscal restrictiva para incentivar el uso de su moneda. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un dólar descontrolado, como bien se mencionó, nuestra moneda va a perder peso frente al dólar, y esto pues nos va a generar crisis, nos va a generar el encarecimiento de los productos, y más que nada pues al aplicar impuestos a la compra de divisas, incentivas al uso de tu moneda local, también obtienes cierta recaudación por esa aplicación de divisas. También se buscó la reestructuración de la deuda externa, que finalizó en agosto de 2020 con una aceptación cercana al 99%. Sin embargo, en 2023 el país se enfrentó a una nueva recesión. Sabemos que las fases del ciclo económico van desde depresión y, lo más grave, una recesión. Posteriormente a la recesión va la recuperación. Sin embargo, pues Argentina no está muy cerca de una recuperación económica. Entonces, en 2023 se enfrentó a una nueva recesión debido a una sequía histórica. Gracias a la implementación de las políticas fiscales restrictivas de Macri, se vio una escasez de dólares y una inflación creciente.